El día 28 del mes de Iyar del año 5727, que se corresponde con el 14 de mayo del año 1948, se conmemora un aniversario más de la resurrección del Estado moderno de Israel. Y hoy estamos aquí reconociendo que este hecho no es un evento cualquiera, sino uno de profundo contenido profético. 19 años más tarde, en junio de 1967 del calendario secular, tuvo lugar la redención de la ciudad santa de Jerusalén. Y a partir de esos dos eventos, pareciera que se ha detonado en todo el mundo el incremento de uno de los eventos proféticos más extraordinarios de todos los siglos. Me refiero a la restauración de la identidad judía de millones de hijos e hijas de Israel que se habían asimilado en las diferentes culturas nacionales del mundo. Y se está cumpliendo así lo que había anunciado el profeta Oseas, que luego de perder el Shabbat, Rosh Chodesh y el resto del ciclo festivo de la Torá, que marcan precisamente la identidad cultural hebrea. Las ovejas perdidas de la casa de Israel retornarían a esa identidad. La recuperarían y recibirían de vuelta su estatus de pueblo mío y recobrarían la fe y costumbre de sus ancestros. Dice el profeta Oseas que allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, lo a mí, se les dirá, sois mi pueblo, a mí. No solamente el profeta Oseas, muchos otros profetas anunciaron estos días de restauración de los hijos e hijas de Israel que se habían perdido en las naciones. Ezequiel, por ejemplo, anuncia que Dios traerá de vuelta a todos los hijos de Jacob, que iba a derramar sobre ellos agua limpia, que los iba a limpiar de todas sus idolatrías, que iba a escribir otra vez la Torá, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne de su corazón, y colocaría su espíritu dentro de ellos a fin de que anduviesen en sus caminos y guardasen sus preceptos. Por su parte, el profeta Jeremías, Yirmiyahu, anuncia algo realmente extraordinario. En el capítulo 16 de su profecía, dice el profeta Jeremías, vienen días, dice Hashem, que no se va a decir más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino se va a decir otra cosa más grande todavía. ¿Cuál es esa otra cosa más grande todavía que se va a decir? Continúa el profeta diciendo, esto es lo que se va a decir. Bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de
todas las tierras a donde los había arrojado. De todas las tierras. Y como resultado de todo ese proceso, han venido surgiendo en el mundo una nueva generación de judíos. Los judíos resucitados de entre los sepulcros de las naciones. Gente que nunca se había interesado en el judaísmo, que nunca había ido a una sinagoga, que incluso no habían visitado Israel alguna vez en su vida. De pronto les ha sucedido algo, les ha llegado un mensaje a su conciencia, independientemente del medio que Hashem haya usado, les ha llegado el mensaje y han iniciado un proceso de búsqueda de su identidad. Y muchos han descubierto en ese proceso no solamente que sus nexos con Israel son extraordinarios, sino que además traían consigo sangre judía y no lo sabían. Por supuesto, aquellos que descubren que sin llevar consigo sangre judía pueden amar y servir al Dios de Israel, sin obligárseles a convertirse al judaísmo o a hacerse judíos, pueden ahora descubrir la riqueza de los 7 mandamientos universales con todas sus derivaciones como justos de las naciones. Son conocidos como los Bene Noach, los hijos de Noé, y es un movimiento que está creciendo en el mundo en el día de hoy. Como ves, tú no eres el único que estás experimentando esta revolución espiritual, sino que más bien formas parte de una revolución profética que ha creado una generación profética única en toda la historia de la humanidad. Cada vez más y más personas iguales a ti, de diferentes razas, credos y latitudes, están reconociendo al Dios de Israel. Están aprendiendo del Dios de Israel. Y están llegando a la conclusión de que hay una historia que no les habían contado, que hay un judaísmo revelado divinamente, y una Torá dada por Dios, y esta generación de nuevos creyentes, sean justos de las naciones o biológicamente judíos emergentes, están buscando su lugar en todo este mover del cielo. Están viviendo lo anunciado por los profetas. Y definitivamente esto es una señal de que Mashiach está a las puertas. Si en este proceso descubres que tu lugar está entre los justos de las naciones, entonces es importante para ti aprender todo lo que está relacionado con las 7 leyes universales y con todas sus derivaciones, de tal manera que puedas educarte y desarrollarte en aquello que es tu misión como parte de tu nueva identidad. En relación con aquellos que descubren sus orígenes hebreos, se va formando en ellos este grupo de nuevos judíos que están saliendo de sus culturas nacionales que le formaron y están regresando a la cultura judía, a la fe judía, al pueblo judío y al Dios de Israel. Y en ese proceso de retorno van descubriendo que muchas de las cosas que les habían dicho del Dios de Israel no eran necesariamente como se le habían contado.
están descubriendo también que muchas de las cosas que se les había enseñado del Mesías de Israel no eran necesariamente como se lo habían dicho. Y están descubriendo finalmente que muchas de las prácticas y costumbres aprendidas en sus culturas embrionarias no están en línea con los nuevos descubrimientos de la fe que está teniendo lugar en sus vidas. Y estos descubrimientos producen necesariamente un estado de crisis teológica, cultural, social, familiar, psicológica incluso, que requiere atención y consideración para reorientar sus vidas en aquello que habían perdido y que ahora han encontrado. O sea, su identidad judía en el primer caso, o su identidad como parte de la familia de los santos en el caso de los justos de las naciones. Una vez que el descubrimiento de los nexos biológicos con el judaísmo tiene lugar, más allá de cualquier duda razonable, muchas preguntas surgen en la mente de estos nuevos creyentes. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo este arrastre teológico y cultural que he vivido por los últimos 20, 40 o 50 años de mi vida? ¿Lo tiro todo y comienzo a vivir desde cero mi vida judía? ¿O hay algo que puedo retener conmigo? Por ejemplo, ¿qué de mis costumbres alimenticias? ¿Qué puedo retener y qué puedo dejar? ¿Qué de mis costumbres sociales? ¿Es que me tengo que vestir diferente ahora? ¿Cómo hago con la educación de mis hijos? ¿Los sigo enviando a la misma escuela de siempre o tengo que cambiarlos de escuela? ¿Qué pasa con mi familia que no es consecuente con mis descubrimientos? Y prefieren seguir viviendo, ignorando completamente los hechos históricos que han tenido lugar en nuestras familias. ¿Y qué de la iglesia? Y mis amigos cristianos, donde yo me había formado, donde mis hijos se habían formado y donde tienen sus amigos y su ambiente social. ¿Qué hago con ellos? ¿Me desentiendo de ellos y les digo adiós y me busco nuevos amigos? ¿O puedo continuar relacionándome con ellos e incluso con mi familia inmediata? ¿Cómo les digo lo que está pasando en mi vida? ¿Me voy de la iglesia o sigo en la iglesia? ¿Qué hago con mis buenos vecinos que siempre estuvieron a mi lado en momentos de dificultades e incluso en alguna de mis crisis familiares, ayudándonos y atendiéndonos? ¿Qué hago con mis padres? ¿Tengo que abandonarlos juntamente con mis hermanos y mis abuelos y darles totalmente la espalda y pretender que ya no existen, que no cuentan y comenzar todo de nuevo? Si debo continuar amando y honrando a mis padres como ordena la Torá, ¿cómo debo relacionarme ahora con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y hermanas que no comparten los descubrimientos de mi nueva fe? ¿Los dejo y me voy?
o sigo relacionándome con ellos? Y si me sigo relacionándome con ellos, ¿en qué medida? ¿En qué intensidad? ¿Tengo que convertirme al judaísmo o retornar al judaísmo? Porque si llevo sangre judía en mis venas, ¿cómo voy a convertirme a un pueblo del que formo parte biológicamente? ¿No sería una contradicción? Y al mismo tiempo una negación del milagro de la resurrección judía anunciada por los profetas. Entonces, ¿qué hago? ¿Debo convertirme o debo retornar? ¿Y quién puede ayudarme a entender todo esto que está pasando en mi vida, en mi mente? Si decido retornar, ¿a dónde retorno? ¿Dónde está ese pueblo al cual tengo que regresar? ¿Cómo es que ocurre ese regreso formalmente? ¿Me aceptarán o me rechazarán? Si lo dejo todo atrás y me acerco a una comunidad judía y ésta me rechaza, ¿dónde me quedo? ¿Cómo llamaría a ese limbo de retorno donde ahora podría encontrarme? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Cómo socializarán de ahora en adelante? ¿Con quién se van a casar? ¿Qué pasa con mi trabajo? Cuando debo trabajar en Shabbat o de lo contrario pierdo mi fuente de ingresos. ¿Puedo trabajar en Shabbat mientras encuentro una nueva manera de traer el pan a mi casa? ¿Puedo seguir viviendo donde vivo o tengo que mudarme al lado de una Beit Knesset o de una sinagoga o de un Bet Midrash? Todas estas preguntas y muchas más forman parte del impacto teológico, psicológico, social que están experimentando o que experimentarán en mayor o menor intensidad la nueva generación de judíos que ha surgido y que continúa surgiendo en el mundo. Es un proceso que requiere atención y que requiere paciencia y educación. Y entre las miles de preguntas que surgen, una en particular es la que vamos a estar compartiendo en la clase de hoy, en la conferencia de hoy. ¿A qué comunidad debo unirme? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué tipo de judaísmo debo elegir para expresar cultural y socialmente mi identidad judía? ¿Hay un solo judaísmo o hay muchos judaísmos? ¿Y cuál es el auténtico? Si este es tu caso, entonces justamente para ti van dirigidas mis palabras. Y es por eso que el tema de esta conferencia, que espero pueda ser una serie que cubra todos las demandas y reclamos que un tema así tiene, se llama Eligiendo tu judaísmo. Eligiendo tu judaísmo. El título solamente nos dice muchas cosas, muchas cosas. Primero, que existe el judaísmo. Segundo, que existe más de una forma de judaísmo. De lo contrario, no habría elección. Y tercero, que soy responsable de elegir el tipo de judaísmo que quiero tomar como expresión de mi nueva identidad.
Entonces, vamos a desarrollar tanto como podamos estas tres ideas. Primero, que existe el judaísmo. Que existe el judaísmo. En sentido general, puedo decirte que judaísmo es la forma de vida que Dios reveló al pueblo hebreo por medio de Moisés y que incluye valores teológicos, culturales y religiosos únicos en su clase. Voy a repetir esa idea. A los efectos de esta conferencia, vamos a definir judaísmo como la forma de vida que Dios reveló al pueblo hebreo por mano de Moisés y que incluye valores teológicos, culturales y religiosos únicos en su clase. Y como te darás cuenta, en esta definición hay dos expresiones que son clave. Primero, que el judaísmo es una forma de vida. El judaísmo es un estilo de vida. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el judaísmo es un estilo de vida o una forma de vida fundamentado en una revelación divina dada al pueblo hebreo. Esto significa que el judaísmo es la única religión del mundo que puede demostrar científica e históricamente su origen divino. Voy a repetirte esa idea porque es muy importante. Solamente el judaísmo puede demostrar su origen divino de una forma científica e histórica. ¿Y cómo podemos demostrar eso? La demostración viene dada por tres tipos de evidencias. Tres tipos de evidencias. En primer lugar, lo sucedido con Moisés. Lo sucedido con Moisés. En segundo lugar, la naturaleza de la revelación de la Torá dada a nuestro pueblo judío. Y tercero, la naturaleza misma de algunos mandamientos dentro del conjunto de 613 mandamientos entregados por Dios a través de Moshe a nuestro pueblo judío. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tú estudias cualquier religión conocida en el mundo, verás que sus creadores o inventores, juntamente con lo que ellos consideran sus libros sagrados, fueron siempre el resultado de supuestos encuentros privados con sus divinidades, encuentros, por supuesto, que nadie puede comprobar. Esto es lo que explica una de las razones lógicas por las cuales Moshe Rabenu, no quería ir como redentor de Israel a Egipto. Si ustedes recuerdan, en ese famoso encuentro en el desierto de Madián, en la salsa que ardía y no se quemaba, etc. En ese contexto, Moshe Rabenu le dice al Malach, le dice a Dios, no me van a creer que tú me has aparecido. No me van a creer que tú me has aparecido. ¿Por qué? Porque no había ningún judío allí para comprobarlo. Solamente estamos tú y yo. ¿Cómo me van a creer si este encuentro es un encuentro privado entre nosotros? Para resolver esa situación, Dios hizo tres cosas.
las tres cosas que mencioné como tres tipos de evidencia. ¿Cuáles son las tres cosas que Dios nos da como evidencia? Primero, le entregó a Moshe señales extraordinarias e inequívocas de que efectivamente aquel encuentro tuvo lugar y que aquella misión de redención no es algo que se le ocurrió a Moisés, sino que tiene origen divino, porque nadie podía hacer las cosas que Moisés hizo en Egipto si Dios no estaba con él. El segundo hecho que usó Dios para demostrar el origen divino de la Torá y del judaísmo dado como estilo de vida a Israel fue: te traeré aquí, le dijo Dios a Moisés, te traeré aquí, a este mismo lugar donde yo me aparecí a ti. Aquí te voy a traer y a todo tu pueblo contigo. Y en este monte me adoraréis. Y en este monte me adoraréis. Y el tercer hecho que Dios usó para demostrar el origen divino de la Torá fue la naturaleza de ciertos mandamientos dados por medio de Moshe que demuestran, más allá de la duda razonable, que solamente Dios podía estar detrás de ese tipo de instrucciones que se le estaba dando al pueblo. Con respecto al primer hecho, en efecto, cuando los ancianos y líderes de Israel se encontraron con Moisés a su llegada de Madián y vieron las señales que Moisés hizo en presencia de ellos, no les quedó duda alguna de que Moshe no fue a ellos por iniciativa privada, sino que Dios mismo lo había enviado. Las señales así lo testificaban y fueron expandidas en todo Egipto. Y entonces le creyeron a Dios y le creyeron a Moisés, el enviado de Dios, para redimirlos de Egipto, como está escrito en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 14, verso 31, donde se documenta esa famosa frase: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moshe su siervo. Creyeron en el Señor y en Moshe su siervo. Bueno, me están cambiando mi té. Vamos a cambiarlo. Thank you so much. Cuando vieron, es imposible ver todas esas cosas y no reconocer que Dios estaba allí presente. Y dice la Escritura que creyeron en Hashem y creyeron en Moshe, su siervo. Sí, creyeron más todavía en Moshe, su siervo. En relación con la segunda cosa que Dios hizo para demostrar que Él estaba detrás de Moisés, tuvo que ver con la publicidad del evento. Es decir, así como Dios se reveló en privado a Moisés para enviarlo como redentor a Egipto, así se prometió a Moisés que lo haría delante de todo el pueblo de Israel, para que sepan, usando el lenguaje de la Torá, para que sepan que yo, su Dios, estoy entregándoles la Torá, y de esa manera no dudaran de su autenticidad. En efecto, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, Dios trajo a los hijos de Israel al pie del monte Sinaí. Y como le había prometido a Moshe, allí se reveló públicamente a todos los presentes
Una asamblea formada por millones de personas. Todos vieron las señales. Todos escucharon la voz de Dios hablando. Todos oyeron cuando Dios llamó a Moshe por nombre y le hizo subir a la cumbre del Sinaí. Y es por eso que debes estar absolutamente convencido en tu mente y en tu corazón que ninguna religión del mundo puede demostrar su origen divino excepto el judaísmo. Por tanto, todo lo demás que existe en el mundo carece del toque de autenticidad que tiene la fe hebrea, la fe judía. Consecuentemente, tú que estás en este proceso de retorno, no temas. No temas, estás en terreno seguro. Estás en un terreno firme. Y el resto de las cosas Dios las va a ir colocando en su lugar. Las religiones del mundo y sus líderes fundadores le han hecho creer al pueblo sobre el cual tienen dominio que Dios les habló en privado, que les dijo esto, que les dijo aquello, o que escribieran este libro, o que escribieran aquel otro libro. Pero nadie estuvo allí para comprobar que eso realmente sucedió. Por lo tanto, es de dudosa procedencia. Dios no tomó ese riesgo. Se reveló a todo un pueblo. Millones de personas fueron testigos de la entrega de la Torá por mano de Moshe. Y es por eso que dije y te digo otra vez, para tu confianza y seguridad, el judaísmo es la única religión que puede demostrar su origen divino. Y ahora además con el sello extraordinario impuesto por todos estos eventos públicos que allí tenían lugar. Y cuando tú entiendes esto, te da precisamente la seguridad de que tú estás en tierra firme, que estás en tierra confiable. El único lugar, la única zona de seguridad bajo el cielo, segura, para tú expresar tu fe judía. Ahora bien, no solamente debes saber que el judaísmo es la única religión que puede demostrar su origen divino en estos dos hechos previos que te mencioné. Hay un tercer hecho que confirma esa autenticidad histórica. Y me refiero a la naturaleza de ciertos mandamientos que Dios entregó a nuestro pueblo por mano de Moshe. Vamos a ir en algún detalle acá por su importancia. La Torá, que es el libro, el conjunto de libros de instrucciones que Dios nos confió, contiene cierto tipo de preceptos que solamente Dios podría darnos. Solamente Dios podría darnos. Ningún ser mortal podría haber creado tales mandamientos. Y si se les hubiese ocurrido, no lo habrían revelado, porque iría contra sus intereses. Para comprender esto que te estoy hablando, voy a explicarte algunas cosas que son importantes. Debes conocer que la Torá se mueve en ciclos de 7. La Torá se mueve en ciclos de 7. Por ejemplo, 7 días dados a la semana. 7 veces 7 años. Ciclos de 7 años. Y así sucesivamente. De esto tú vas a aprender muchísimo en otras clases. Pero ahora es suficiente que entiendas que Dios creó la semana con 7 días, no con 6, no con 8, con 7 días. Estableció que trabajáramos 6 días, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto,
y al llegar el séptimo día dejáramos de trabajar, descansáramos de todas nuestras labores. Asimismo, Dios creó un ciclo de 7 años, 6 años de trabajo y 1 año de descanso, como si fuera un Shabbat semanal, ahora extendido por todo 1 año. Y además creó un ciclo de 49 años, 7 veces 7 años. Y al cumplirse ese ciclo y llegar el año 50, se debía proclamar el año de Yobel, el año de jubileo, por toda la tierra de Israel. Y teniendo en cuenta este hecho, mira ahora ciertos mandamientos que son únicos en su clase, que Dios nos dio y que demuestran más allá de cualquier duda razonable el origen divino de la Torah, tanto que ningún mortal habría podido hacerlo, ni se arriesgaría a hacerlo en ninguno de los mandamientos creados en las religiones del mundo. Te voy a citar, por ejemplo, algunos de estos mandamientos, porque todavía están frescos en nuestras mentes, toda vez que se estudiaron la Parashá Bejar de la semana pasada. Está prohibido trabajar la tierra de Israel en el año séptimo. Prohibido. No se puede trabajar la tierra de Israel en el año séptimo. Está prohibido vendimiar los árboles en la tierra de Israel en el año séptimo. Está prohibido recolectar vegetales que de suyo produce la tierra de Israel en el año séptimo. Está prohibido recolectar frutas en el año séptimo de la misma manera que se hace el resto de los años. Está prohibido recoger vegetales que crecen espontáneamente en la tierra. Y así como está prohibido en el año séptimo, está prohibido en el año 50, en el año jubileo. Lo mismo que está prohibido en cada ciclo de 7 años, está prohibido también en el año 50. ¿Te has dado cuenta de las implicaciones económicas que estas leyes tendrían para una nación? Los inventores de religiones, no importa el nombre que tengan, entre otras cosas, tienen como meta sacar algún tipo de provecho económico, político, social de sus súbditos. Eso está demostrado históricamente. Nadie se expondría a arriesgar la vida por algo que sabe que es una mentira y de lo cual no sacará ningún tipo de provecho. Ciertamente que algunos entregan sus vidas por sus ideologías, aunque erradas, pero tienen intereses detrás, intereses políticos, económicos o sociales, o que me van a regalar 10 mujeres después que me muera en un lugar maravilloso. Y por lo tanto no importa que ahora me suicide con una carga de dinamita encima. Pero la psicología enseña que ningún ser humano en su juicio cabal se dejaría quitar la vida por algo que sabe es una mentira y por algo que sabe que no va a sacar ningún provecho, ni económico, ni político, ni social, ni en este mundo, ni en el mundo por venir. Tú entregas tu vida por algo que tú estás convencido que es la verdad, en primer lugar, o por algo de lo cual tú sacas algún tipo de provecho. Sin embargo, inventar una cosa que va contra el sentido común, que va contra el interés de la gente, que va contra tu bolsillo, ¿a quién se le ocurriría? Tratar de inventar una religión donde la gente acepte vivir según tus postulados, según tus reglas, según tus principios que tú les dictes. Y encima de eso,
exigirle que cada 7 años tienen que cancelarle todas sus deudas a su prójimo y abandonar todos sus medios de producción y dejar de plantar y cosechar y dejar de hacer negocios, y encima de eso le prometes que no teman hacerlo porque milagrosamente tú vas a garantizarles que en el 6º año van a recibir 3 veces más abundante que en cualquier año de siembra, y por lo tanto tendrán superabundancia de pan y de todo tipo de comida para el descanso del 7º año y aún más allá todavía. ¿Correrías el riesgo de hacer eso? Piensa en eso. ¿Qué inventor de mitos se arriesgaría a decirle a la gente que quiere dominar que no trabajen durante todo un año, que lo dediquen a estudiar del libro de leyes religiosas que tú le das y que no se preocupen? En el año 6º, ya lo verán, la tierra va a producir 3 veces más de lo normal para que haya suficiente fruto como si lo hubiese sembrado en el 7º año. ¿Qué pasará contigo si la gente sigue tus instrucciones y no trabaja en el 7º año? Y luego no pasa nada, no sucede nada, no hay comida. Llegó el año 6º y la tierra no produjo 3 veces más como tú le habías dicho, y ahora no hay comida en el año 7º. ¿Qué tal si viene una grave sequía en el año 6º y no puede sembrar la tierra y una enorme hambruna toca las puertas? ¿Qué inventor de mitos arriesgaría a dar un mandamiento como este? Ninguno. Ni el faraón de Egipto, ni el zoroastrismo, ni el mitraísmo, ni el confucianismo, ni el taoísmo, ni el cristianismo, ni el islamismo, ni ninguna otra religión inventada por los hombres, conocida o por conocer, tomaría tal riesgo. Mira por ti mismo y ve, por ejemplo, si en el cristianismo tiene algo semejante a esto. O si el islamismo o cualquier otra religión que tú conozcas. Mira si por algún lugar los creadores y fundadores de religiones, los creadores y fundadores de denominaciones han firmado algún pacto con un pueblo garantizando que en el 7º año nadie trabaje y que verán cómo la tierra por sí sola produce fruto 3 veces más que lo normal. ¿Quién puede tener el control de las leyes de la naturaleza a este nivel para garantizar tal cosa? ¿Quién puede predecir el futuro de una manera tan clara y evidente, exponiéndose al escrutinio de todo un pueblo? Tú tienes aquí un hecho verificable de la autenticidad de la Torá. Porque es imposible inventar algún sistema religioso que contenga un precepto semejante al que contiene nuestra sagrada Torá. Por lo tanto, debes saber en este día y tenerlo claro en tu mente y en tu corazón que el judaísmo es la única religión del mundo que puede demostrar científica e históricamente su origen divino. Y debes estar convencido en tu alma que la Torá no es un invento de los hombres, sino que tiene su origen en Dios mismo. Y por tanto estás en el camino correcto. Estás en terreno seguro. Y no puedes dejarte mover de esa zona de seguridad que te da la Torá. Esta es la primera cosa. Sobre el resto que debes retener contigo, que debes nunca negociarlo, se basa en este principio. Estás en un lugar de seguridad.
Estás parado sobre una roca. Y aunque vengan vientos y soplen ríos, mientras estés parado en la Torá, no caerás. Y esto tiene que retenerlo contigo, no negociarlo nunca. No aceptes jamás que nadie te cuestione la Torá. No aceptes la idea de que alguien ha cambiado la Torá o que tiene autoridad para cambiar la Torá. Sécase la hierba, marchítase la flor, pues la Torá de nuestro Dios permanece para siempre. Y esta es precisamente la enseñanza de los grandes de Israel, de los grandes maestros, de los grandes rabinos, de los grandes profetas, como aquel que dijo la Torá no puede ser quebrantada, como aquel que dijo ni les pase por la mente la idea de que yo estoy aquí para cambiar la Torá. No he venido para anular la Torá, sino para darle su correcta interpretación. Y dijo más aún, el que quebrante o viole la más pequeña mitzvah, el más pequeño mandamiento de la Torá, así de pequeño será llamado en Mahul Somayim. Pero el que guarde y enseñe Torá, grande será en el reino de los cielos. Por lo tanto, la Torá no puede ser cambiada. Cualquiera que afirme que Dios ha cambiado la Torá, o que la ha reemplazado por otra Torá, o como posiblemente te enseñaron en la cultura religiosa donde vienes, que el Nuevo Testamento reemplaza la Torá dada por medio de Moshe, no le creas. Están diciendo locuras. Dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Hoy debes de saber en tu mente y retener en tu corazón que hay una sola Torá. Como hay un solo y único Dios verdadero. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Esta es la primera cosa, el asunto más importante que debe tener claro todo aquel que está regresando a sus raíces. Todo aquel que está regresando a la fe que les fue robada por distintas razones a sus ancestros. Pero hay dos cosas más que debes conocer bien, y se trata de lo siguiente. Primero, que aunque el judaísmo dado por Dios a Israel y por medio de Moisés es uno solo, con el paso del tiempo se han creado diferentes interpretaciones. Y esas diferentes interpretaciones han creado más de una forma de cómo aplicar el único judaísmo que existe a las nuevas circunstancias que el pueblo hebreo ha tenido que enfrentar en sus muchos siglos de historia. En otras palabras, el judaísmo bíblico es uno solo, pero debido a las condiciones cambiantes del pueblo y de las circunstancias que nos han rodeado en los largos periodos de exilio que hemos sufrido, hoy día existe más de una forma de interpretación de ese único judaísmo. Y lo segundo, que cada uno de nosotros es responsable de elegir el tipo de judaísmo que quiere tomar como expresión de su identidad judía. Esto significa que nadie te puede imponer qué tipo de judaísmo tú eliges para expresar tu identidad hebrea. En otras palabras, tú eres libre para elegir responsablemente el tipo de judaísmo que deseas como expresión de tu identidad judía. Ser judío es una cosa, cómo expresar tu judaidad es otra cosa, aunque están relacionadas. Y es aquí donde tienes que hacer tu propia elección
una buena elección, una sabia elección. Y para ello tienes que informarte bien. Pero mi tiempo hoy ha concluido. En mi próxima clase voy a hablarte de estos dos temas que tú no deberás perderte. Mientras tanto, que tengas un día bendecido o una noche bendecida, depende de donde estés, como aquí en New York hoy, con mucha alegría, con mucha salud y con mucha paz. Shalom, shalom.